Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Me asustas, pero me gustas, su podcast para enamorarse del horror. Podcast para enamorarse del horror. Gracias por ese eco. Yo soy Mariana y conmigo está... Ramón. Y el día de hoy tenemos para ustedes un episodio de Mujer, casos de la vida real. Oh, Dios mío. No, Yo no no es sé cierto. nada, ¿eh? Estoy entrando aquí casi a ciegas a este episodio, entonces solo sé que hay 2 casos Ajá, muy interesantes. muy bien. No, no es de Mujer, casos de la vida real. Sé que les hemos dicho que queremos hacer otro especial en donde veamos, ¿no? Estos capítulos y los comentemos con ustedes. Pero antes de empezar con las historias del día de hoy, bueno, quiero aclarar que estos casos en teoría, y ahorita van a ver por qué digo en teoría, están basados en cosas reales. De hecho, sobre todo el segundo caso que voy a presentar es un caso, digamos, de crimen verdadero. Entonces quiero dar como un warning, una advertencia de que aunque no voy a entrar en detalle a nada que revictimice a las personas que, pues, por desgracia les pasó esta cosa, sí voy a decir como algunas cosas medio escalofriantes. Entonces, bajo su propio riesgo, por favor. Warning normal de la hora sad Ajá. y el mundo enfermo y triste y todas esas cosas que ya saben que a veces se escuchan por acá. Exacto. Pero bueno, ya saben que cuando tratamos estos temas intentamos que sean lo menos morboso posibles, porque pues no se trata de eso. Y queremos ser consumidores éticos del género del true crime, ¿no? Que a mí me encanta. Ramón no tanto. Últimamente me la he pasado viendo documentales de crímenes reales y Ramón nada más así como que ahorita vengo y ya no vuelve nunca. Me gusta el true crime, me gusta mucho. Este episodio tiene mucho de true crime, pero una cosa es eso y otra cosa es verlo Diario. diario, todo lo que puedas en una sola sentada. Yo ya les he dicho, o sea, yo creo que yo me sé toda la programación de Investigation Discovery. Mi hermano ya me alucinaba cuando vivía en casa de mis papás, porque literalmente era el único canal que veía. A mi mamá y a mí nos encanta. Entonces... ¿Puedo confirmarlo? Pero creo que es algo muy femenino. O sea, ya hemos como platicado de esto también y hay muchas teorías, ¿no? De que es obviamente porque las mujeres de algún modo consumir este tipo de contenidos te prepara para lo peor que te puede pasar. Entonces es un poco una manera de sentir control sobre una situación que en algún momento puedes como sentirte, ¿no? Tú en ella o verte en ella, porque desgraciadamente... Pues así es el mundo y como bien les dijo Ramón, el true crime también es mucho de hora sad, ¿no? Pero bueno. Igual Mariana tiene un hilo en Twitter en donde está reseñando cada uno de los true crimes que ha visto este año. Ha habido unos bien interesantes que sí he visto con ella. Está el del asesino del impermeable en Corea. Muy interesante. Sí. De cuando... Para quien no sepa, Corea y México, Corea del Sur y México básicamente tuvieron al mismo tiempo en su historia una crisis económica. Corea del Sur y México básicamente, económicamente, si ustedes veían como toda la macroeconomía, eran básicamente el mismo país. Si veían una gráfica, estábamos igualito que Corea del Sur, ¿no? O sea, en desarrollo económico, todo así, estábamos iguales. Pero Ramón siempre dice que es la historia de la gráfica más deprimente del mundo mundial por... Porque, o sea, pues hay una gráfica que muestra el crecimiento económico de ambos países desde entonces, o sea, desde el principio de los 90. Y pues nada más se ve como un signo de menor que, ¿no? Sí, o sea, o sea, nada más una crece hacia arriba y otra crece básicamente hacia abajo. Corea del Sur despegó, es lo que es hoy, y México se fue para abajo. No para abajo, pero nunca se quedó, nunca fue hacia arriba tampoco, igualito, ¿no? Entonces sí. Está muy interesante ese. Vimos, por ejemplo, el de Birgit Meyer. En Alemania también, que es impresionante, ¿no? Porque uno piensa que en Alemania la policía funciona, pues, como reloj alemán. No, lo que he estado aprendiendo de todo porque además has estado como muy internacional con tus elecciones, lo que he estado aprendiendo de eso es que la policía es inútil en todo todos el los mundo. países. Sí, es impresionante, de verdad, qué cosa. Pero sí, si me siguen en Twitter, pues ya verán. Ahorita han sido puros de Netflix,
pero no estoy limitada a eso. También voy a ir buscando en otros lados para recomendarles más variedad, que haya más carnita y que mis fans del True Crime... Por lo general los jueves era el día en el que yo veía True Crime y pedimos comida a domicilio porque Ramón tiene su sesión de calabozos y dragones. Y entonces mientras él está jugando eso, pues ya, ¿no? Yo veo muerte y destrucción, como debe de ser. Pero bueno, ahora ya cambió su horario, entonces ya veremos qué va a pasar. Ya veremos qué pasa. Estoy a la deriva. Pero... ¡Ay, a la deriva! Pero bueno, una vez hechas como estos preámbulos, queremos agradecerles mucho porque les gustó el episodio pasado de Scream. Todavía no hemos visto Scream 5, que bueno, solamente se llama Scream, no se llama Scream 5, pero la quinta entrega de esta saga. Y aunque muchos de ustedes nos han recomendado, por ejemplo, ir al cine en la mañana, cuando no hay gente, etcétera, que sí era nuestro plan, se dio la vida de tal modo que ahorita... pues, no ha dado la vida. No ha dado la vida. No ha dado la vida. Además sospechamos que mis padres están infectados de Omicron. Pero todo está bien. Todo está bien, están bien. Pero entonces, bueno, ¿no? Hemos intentado ser particularmente cuidadosos. Estamos encerrados en la casa y demás. Entonces, pues no se nos ha hecho todavía verla. Pero en cuanto la veamos, les platicaremos nuestras impresiones sin duda. Y bueno, una vez dicho eso, ¿qué te parece si empezamos con los casos? De una vez. Estos, como ya te dije, son 2 casos de muerte y destrucción. Y vas a tener que, o al final vamos a entender por qué 2 cosas que parecen totalmente ajenas la una a la otra, de algún modo se relacionan. ¿Ok? Tú ten fe. Va. Pero bueno. El primer caso del cual vamos a hablar es el caso de Sonny Bean. ¿Alguna vez habéis escuchado este nombre? No, ¿cómo se escribe? Sonny es Sawney. Ok, yo pensé que esa era la parte que iba a saber escribir. Entonces está muy padre. Sawney. Sawney Bean, vean. Ah, como Mr. Bean. Mr. Bean, ajá, justo. La hija, ok. Sí, no. Perdón, no. Sonny Bean es aquí hombre. No es... Elige, ajá. Bueno, Sonny Bean, de hecho, es su apodo. Su verdadero nombre es Alexander. Y esta historia comienza probablemente en el siglo XV. No tenemos fechas exactas, pero muchas de las versiones la ponen en los años 1400. Nos pusimos clásicos. Nos pusimos muy clásicos, nos fuimos muy, muy lejos. La historia también ocurre en un lugar muy, muy lejano llamado Escocia. Yo luego pensé en Shrek. No, o sea, sí tiene tintes legendarios, pero sí existe. Ok, en Escocia. Ajá. Entonces, bueno, en este país existía un poblado pequeño, existe todavía, de hecho, este lugar, en el cual vivía Alexander Bean, mejor conocido como Sonny. Okay. Él era hijo de un agricultor, provenía de una familia trabajadora promedio de la época, todo muy en orden. Pero Sonny, como la bella, quería algo más que vida provincial. Ajá. O sea, a él no le llenaba esta idea de ser... he encontrado varias versiones, ¿no? Unas dicen que su papá era panadero. No es cierto, Disney, no me demandes. Otras dicen que era agricultor, otras dicen que era como obrero, etcétera, etcétera. Y pues a Sonny nada más no le gustaba el trabajo. Él decía, no, ¿sabes qué? Yo la verdad no me veo en una jornada así... simplemente yo quiero algo distinto. Yo quiero una vida más fácil. Yo quiero como una vida más, pues sí, relajada, ¿no? Pero vas a ver, porque Bella al menos se consigue un hombre rico y poderoso. Después de desahuciar al panadero, yo sí soy de los que dice, oye, ¿por qué tienes que ser tan grosera como el panadero? Panadero como, hey, ¿qué onda, Bella? Traigo pan. Y Bella como, ese idiota con su pan como todos los días. Es ya como, pírate. El panadero es el personaje más importante de este pueblo, Bella. Lo respetas. Exactamente. Entonces, como aquí en la casa hay un señor que pasa vendiendo pan a las 12 de la noche. A las 12 de la noche en punto se escucha el pan. Casi literalmente en punto. O sea, siempre es entre 12 y 12 y 5. Así sabemos que es la medianoche. Pero sígueme contando sobre eso. Bueno, sí, perdón, desviación. ¿Qué tal que es un panadero fantasma? El panadero fantasma. Cocol maldito. Rebanada de alma. Concha satánica. Al comer este
cubilete de queso. Firmas tu alma, Satanás. ¿O qué tal que es un espíritu en pena que su condena es ir vendiendo pan todas las noches y hasta que no venda todo su pan, no puede descansar en paz? Y por eso vende como una hora extraña. Siento que ahora nuestro deber es comprarle al panadero fantasma. Sí. Digo, ya, qué padre que a los 10 minutos ya tiene título este programa. Entonces me parece muy bien. Fantasma. Corriendo con el pan, horneando con harina de almas. Ponle levadura, marca Satanás. En fin, Solo, ya última desviación, pero no saben, puedo estar lavando los platos y Mariana me está cantando el soundtrack de mi vida, así. Ramón está lavando los platos, pero no sabe qué es una tortuga fantasma o cualquier cosa así. Sí, de repente me llega la inspiración. Pero bueno, volvamos a la historia de Sonny, que no quería la misma vida que su padre, ¿no? O sea, él sentía que no estaba cortado para esa vida de trabajo duro. Entonces, pues bueno, obviamente lo que empieza a pasar es que se dedica al ocio, ¿verdad? La madre de todos los vicios, como diría mi buena madre. Y en estas andadas conoce a una mujer que se llama Agnes. Y esta señora Agnes resulta ser que tenía muy mala fama. De hecho, se le conocía como Agnes la Oscura o Agnes la Negra. Y me imagino a la Elvira Darks. Pero bueno, se le conocía así porque todos en el pueblo decían que Agnes se dedicaba a la hechicería, ¿no? Wow. Pues Sonny se enamora de Agnes, se convierten en una pareja de vagos, malandros, y como tenían miedo de que la Inquisición fuera a llegar por Agnes, deciden huir. Okay. Deciden irse del pueblo, no ver nunca más a nadie de ahí. Y pues la gente no sabe nunca más, ¿no? De Sonny, como que dicen, pues quién sabe a dónde se fueron, ya no tenemos noticias. Pensemos que eran los 1400, no era una época en la que la comunicación se diera de una manera muy fácil, ni pudieras como seguir la pista, ¿no? De las personas. Y pues ya, parece ser que hasta ahí quedó la historia. Pero eventualmente, en un poblado más o menos cercano a este lugar, existe como un montón de cuevas, ¿no? Como ustedes bien saben, Escocia también es una isla y había un cierto lugar de la costa al cual las personas que querían embarcarse hacia Irlanda tenían que pasar por este poblado, ¿no? Y en este lugar estaban estas cuevas y empieza a desaparecer un montón de gente, ¿no? O sea, toda la gente que iba a embarcarse, además muy inteligente porque pues obviamente tú pensabas que esta persona a lo mejor había llegado a Irlanda y por eso ya no tenías como noticias, ¿no? de ellos, pero muchos de estos viajeros empiezan a desaparecer. Y primero son unos cuantos, como que dicen, bueno, pues a lo mejor es eso, ¿no? O sea, ya fueron a Irlanda o a lo mejor les fue mal allá, no hay manera de que escriban, etcétera, etcétera. Pero conforme van pasando los años, y me refiero a 25 años pasan, ¡wow! Ya, el grado de desapariciones es brutal, ¿no? O sea, ya se vuelve una cosa que dicen, no puede ser posible, o sea, están desapareciendo de que 6 personas en un día, ¿qué onda? Que algo no está bien aquí, ¿Qué está ¿no? pasando? ¿Qué está pasando? Ajá. Hasta que un día, pues, con miedo, obviamente, porque esta región ya había adquirido como esa mala fama, claro, un hombre y su mujer van muy felices por ahí, van a embarcarse a Irlanda. Ellos quieren ir a comer papas, quieren ir a vivir su mejor vida y beber Guinness. No sé, todavía no existía la cerveza Guinness. Pero no sé, eso sí, ya ves que tiene como toda la vida ¿verdad? Sí. Pero bueno, el punto es que ellos van por esta ruta y de repente pues le salen al camino una banda de hombres y mujeres que los secuestran. Se los llevan básicamente al interior de una cueva y en la trifulca, digamos, la mujer muere, pero el hombre logra escapar. Entonces el hombre se echa a correr como alma que lleva el diablo y finalmente logra llegar a la aldea más cercana y reportar, ¿no? Este suceso. Y aquí es cuando las cosas se empiezan a descontrolar porque el hombre dice, no, es que adentro de esta cueva en la que
Ahí él creo que algunas versiones dicen que él esperaba que su esposa siguiera con vida. Ok. En donde tienen a mi esposa, etcétera. Yo vi que en la cueva había muchísima gente y además había partes humanas por todos lados y había como ropa, joyas, así como 1000 cosas, ¿no? Ahí apiladas en ese lugar. Entonces como que todo el mundo dice, no, pues qué raro, pero la verdad sí sería una respuesta a lo que está pasando con todas estas extrañas desapariciones. La historia, una vez más, aquí es un poco turbia, porque algunas versiones dicen que, curiosamente, por esa época iba pasando por ahí el rey James I, o sea, Jaime I, rey de Escocia, y pues él dice, pues claro, tengo que ir a ver qué está pasando en estos mis dominios. Pero tanta fama hizo esta persona que sobrevivió al ataque de que eran muchos los que estaban adentro de esa cueva, que el rey tomó una fuerza de 400 hombres para ir a ver qué ocurría, ¿no? Entonces, guiados por las instrucciones de este sobreviviente, llegan y se dan cuenta de que esta es una cueva a la cual se puede acceder cuando la marea está baja, porque cuando sube está completamente bloqueado el paso, ¿no? Ok. Entonces, cuando finalmente logran entrar, efectivamente, adentro de la cueva encuentran nada más y nada menos que a 48 individuos, si mal no recuerdo, que eran nada más y nada menos que la familia que Sonny Bean y Agnes habían formado. ¿Qué? Y entonces, pues bueno, ¿no? Obviamente ya los detienen y todo, empiezan a hacer averiguaciones y la historia nos dice que al parecer cuando Sonny y Agnes se fueron del pueblo no tenían medios de subsistir, ¿no? O sea, ella era bruja, él era un bueno para nada y lo que se les ocurre es que se van a ocultar en una cueva y a las personas que vayan pasando las van a asaltar básicamente, ¿no? Les van a robar sus posesiones y de eso van a vivir. Ok. Pero poco a poco se van dando cuenta de que en un pueblo chico, infierno grande, obviamente si tú empiezas a llegar como a empeñar o a intentar cambiar por comida cosas que claramente son robadas, alguien te va a delatar, ¿no? Claro. Entonces ellos decían, no, pues no podemos hacer como mucho con las cosas que estamos robando, porque además en esa época no era como que cargaras grandes sumas de efectivo, ¿no? Le quitaban además todo lo que la pobre gente trajera. Y pues con hambre y desesperación, lo que ellos deciden hacer es matar a la gente y comérsela. Entonces, bueno, ¿no? Se convierten en caníbales, Sonny y Agnes, y deciden formar una hermosa familia de caníbales, de la cual, de esta unión de amor y perdición, nacen, de acuerdo a los registros, 6 hijas y 8 hijos. 6 hijas, 8 hijos. Ajá. Ok, vamos 14 más 2, 16. Ajá. Y pues obviamente estos hijos también tienen hijos. Entre ellos. Entre ellos. Porque todo esto es un rollo ya incestuoso, ¿no? Ay, Dios mío. Ajá. Esta historia se va de 0 a 80 bastante rápido, ¿eh? O sea, ellos vivían, además, pues se vestían con las ropas de lo que le quitaban a la gente que iban matando y eso, ¿no? O sea, eran años y años de que ya no sabían el nieto era hijo de qué hijo con qué hija, etcétera, etcétera. Hasta el punto en el que pues ya habían 48 ahí, ¿no? O sea, 14 eran hijos de Agnes y Sonny y el resto eran ya nietos, ¿no? Pues te digo, fue un tiempo de 25 años en el que estuvieron operando así, ¿no? Claro. Pero pues obviamente con 48 bocas que alimentar ya no es como que puedes matar a un cristiano y con eso comen los 48. Entonces empezaron a matar a grupos de personas. O sea, ya era de que entre 6, 8 personas que mataban para poder darle de comer a todas las personas que vivían en esta cueva, ¿no? Entonces, pues ya el rey y su séquito se horrorizan, obviamente, cuando ven esto, porque no solamente habían violado el tabú de nunca cometer incesto, sino pues comer carne humana, ¿no? Todos los tabús, ajá. Entonces... O sea, ya me imagino aparte como la capacidad cognitiva de los nietos. Justo. Entonces se llevan a toda la familia de Sonny Bean a Edimburgo y sin oportunidad de darles juicio ni nada, deciden condenarlos a muerte. Pues sí. La pena fue que a todas las mujeres las quemaron en la hoguera como brujas y a todos, mujeres y niños, y a todos los hombres
los desmembraron y los dejaron desangrarse. Y dejaron los cuerpos ahí. Como una advertencia de lo que... o sea, pero hasta en el canibalismo hay misoginia, entonces. Sí. Porque además, de acuerdo a estas versiones, dicen que primero hicieron que las mujeres y niños vieran el desmembramiento de los hombres. Ouch. Y después los quemaron. Entonces, bueno, ¿no? Esa es básicamente a grandes rasgos la historia de Sonny Bean y Agnes. Yo tengo muchos apuntes. A ver, adelante. Número 1. Siempre que vean a un miembro de Vox diciendo que la conquista española fue para salvar a los indígenas de sí mismos, básicamente. Recuerden que esto pasó en 1500 en Escocia, en 1400. Europa. 1400. Bueno. Sí. Pero creo que vas como a un punto interesante al cual yo quiero tocar, ¿no? Esta historia no tiene sustento histórico. Al final del día se cuenta, hoy todavía en Escocia, es muy interesante porque si tú vas a esta área de Escocia en donde ocurrió, incluso están las guías turísticas y puedes ir a visitar la cueva, ¿no? De Sonny Bean, supuestamente. Pero no existe ningún tipo de registro histórico que demuestre que verdaderamente... Hay muchas cosas, o sea, sí va eso, o sea, hay muchas cosas que suenan un poquito imposibles. De acuerdo, y hay gente que, de todos modos, lo que pasa con las leyendas, ¿no? Hay quien sí que lo defiende asegura, como ajá. algo verdadero, sobre todo porque además dicen, pues no hubo un juicio, entonces obviamente no va a haber como papeles que demuestren si fue o no real, y pues bueno, ya fue hace mucho, es muy difícil de repente conservar como ese tipo de testimonios, etcétera. Pero lo que es curioso anotar es que al parecer el primer registro como histórico que existe o de alguien que está contando esta historia es de mucho tiempo después, es de los 1800, ¿no? Eso tiene sentido. Y esta historia, que es un poco el punto al que quiero llegar con los cuentos de canibalismo en general, es una historia racista. ¿Por qué? Porque es una historia contada por los ingleses sobre los acerca de los escoceses, ¿no? ¿Ves, Vox? Aprende algo. Y de hecho el nombre Sonny, el apodo Sonny, como te digo, era un diminutivo de Alexander en esa época, pero al parecer decirle Sonny a un escocés es como decirle Paddy a un irlandés. Es como un poco despectivo, es como un peyorativo así. Ajá, como era decirle yankee a un gringo. Gringo. Entonces, como que hay muchos elementos que hacen pensar que totalmente es una fabricación de los ingleses para justificar por qué ellos tienen derecho a gobernar a los escoceses. ¿Escuchaste, Vox? Porque... no eres tan nuevo, amigo. Justo lo que tú decías, porque son unos salvajes que si los dejas que hagan lo que quieran, se comen a la gente, son unos inbreds, ¿no? O sea, que cometen incesto, etcétera, etcétera. O sea, se descontrolan, ¿no? Si no tienen como al hombre civilizado para cuidarlos. No me están viendo, pero yo soy el emoji de los ojitos ahorita. Solo estoy repitiendo el emoji de los ojitos. De los ojitos, ajá. Y antes de llegar como a por qué esta historia se relaciona con la otra que te voy a contar, quería como hacer un apunte porque justamente estaba trabajando como en este caso que había elegido para el podcast cuando me salió un TikTok acerca de Michael Rockefeller. Michael Rockefeller era pues obviamente el hijo menor de los Rockefeller, de la gran familia millonaria. Ajá. Que se fue a investigar con un antropólogo, me parece, cerca de una tribu que está por Papúa Nueva Guinea. Y ahí ellos tuvieron problemas. Michael se baja del bote en donde estaba y ya nunca regresa. Entonces se especula que se lo comieron estas tribus porque tienen fama de ser caníbales. Ahora, el TikTok que a mí me salió era de un chico que cuestionaba esto. Y decía, pues no estoy tan seguro porque años después salió como una foto de esa tribu y hay un hombre blanco entre ellos como que remando, ¿no? O sea, como que no, tampoco está probada esta teoría, nadie sabe. Pero está como muy fácil decir, ay, esos salvajes caníbales. Pero mi punto es ese, o sea, mi punto es que creo que el canibalismo en general se ha utilizado para justificar el decir son retrógradas, son salvajes, son animales casi, ¿no? Como tú bien decías, ¿cuántas personas derechosas en España no dicen como de nosotros llegamos a salvar a los aztecas porque el pozole se hacía con carne humana y son unos ajá, ¿no? Y es interesante porque
creo que el no comer carne humana, como ya bien dijimos, es uno de los tabús más grandes dentro de la Y civilización. más generalizados en todas las En todo el civilizaciones. mundo, totalmente, Ajá. ¿no? O sea, te encuentras, por ejemplo, de repente con libros como que, ya sé que tú no lo has leído, pero Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, que nos demuestra qué frágiles son estas divisiones, ¿no? O sea, en el momento en el que tú decides comer carne de otros mamíferos, pues porque de hombre ¿no? O sea, Porque... ¿cómo o sea, dibujas esa línea? ¿No? Ese es como el punto, o sea, y lo sí, sí, fácil sí. que sería, yo siento que ese libro ilustra mucho lo fácil que sería cruzar esa línea y lo fácil que sería ver a los hombres y las mujeres como una Lo fácil que animal es de consumo. deshumanizar a un humano. Totalmente, totalmente, ¿no? Básicamente. Y creo que en general el canibalismo hace eso, ¿no? O sea, se utiliza como la justificación para deshumanizar a las personas que son distintas a nosotras. Y no es nuevo, o sea, yo me acuerdo en la maestría llevé una clase de nacionalismo y folclore y a mí me tocó exponer una lectura que yo no me acuerdo muy bien porque tengo pésima memoria, pero era sobre nacionalismo y cuentos populares en Japón. Y, por ejemplo, uno de estos cuentos hablaba sobre cómo cuando pues los pueblos originarios de Japón, no todos eran iguales, ¿no? También había distintos, pues, no sé No, si, sí, no es tribus la etnias. palabra, pero etnias, Sí. y en los cuentos populares de cierta etnia ganadora, digamos, del De la etnia colonialismo, dominante, ajá. de la etnia dominante, contaba que cuando iba a cierta parte del sur de Japón, pintaba a la gente de ahí llenos de pelo negro, supuestamente, y caníbales, ¿no? Cosa que obvio no es cierta, pero es como siempre para justificar por qué esos son unos salvajes, ¿no? O sea, no hay evidencia que soporte el hecho de que eran caníbales, pero Claro. se utiliza para eso, para deshumanizar y para pintar a alguien distinto a ti como un salvaje, ¿no? Fuera de eso, no digo que no haya prácticas caníbales en otras tribus del mundo, sí las hay, y tampoco estoy diciendo como, es muy fácil y todos deberíamos de ser caníbales. No, o sea, no estoy... No, aquí no se está defendiendo el Que no, canibalismo, pero pero sí estoy diciendo que el canibalismo se ha utilizado como justificante claro, para el para cualquier colonialismo y para clase de mucho tipo de atrocidades. abusos, ¿no? Ajá. Entonces, eso me parece interesante de esta historia. Y finalmente hay otro caso que quiero hablar, porque también me salió en un TikTok hace tiempo, de un... Este fue mucho más reciente, este es como del... O sea, Rockefeller ya tiene años, pero este es de los 2000, del 2017 o algo así se llama. Ok. El chavo se llamaba John Chao. Y John Chao era un misionero cristiano que decía unas cosas horribles, como que él se iba a ir a una isla que se llama la isla Centinela del Norte, me parece, que se llama, que está por India, ¿no? Cerca de India. Pero esta es una isla en donde nadie tiene permiso de entrar. Que seguro ya lo han visto en algún momento mencionado. Es esta isla que justo es básicamente el último lugar al que no ha llegado la civilización contemporánea. Justo, fuera de como a lo mejor algunas tribus amazónicas. Hay una que otra foto, hay una foto que ganó como todos los premios me parece que iban en helicóptero y que nada más se ve a la persona tratando de lanzarle lanzas al helicóptero y cosas así. Que, o sea, de hecho, justo nadie tiene permiso de entrar a esa isla. No puedes acercarte a más de 10 kilómetros por mar. Este es el misionero, hijo de toda su madre, ¿verdad? Este tipo decidió que su misión era llevar la palabra de Cristo a estos señores, ¿no? Entonces... Los misioneros son todos racistas. Básicamente, no sé si todos, pero no me gustan las generalizaciones. Bueno, no, los misioneros no son todos racistas. El concepto de hacer misiones en África y otros lados de Asia es problemático, o sea, racista. hay que hacerlo desde un punto de vista crítico, yo creo, ¿no? Pero bueno, el punto es que este chavo soborna a unos pescadores para que lo lleven a esta isla y empieza como a documentar sus varios acercamientos y todos son negativos. O sea, desde un principio se le dejó muy en claro que no lo querían ahí, ¿no? De hecho, hasta ya como que la segunda o tercera vez que lo había intentado, le clavaron una lanza en la Biblia. Sí, en la Biblia, así de que, güey, no, o sea, vete, por favor, no te queremos aquí. Hasta que se puso necio, otra vez les dice a los pescadores estos que lo lleven, lo dejan ahí y obviamente lo matan.
el meme. Y aquí es donde les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Es que además, o sea, los invito a que busquen en Wikipedia el artículo de John Chow. Creo que yo lo leí en la versión en inglés, porque ahí vienen tal cual transcripciones como de cosas que él decía, así de, este es el último bastión de Satanás en la tierra, yo tengo que llevarles la palabra de Cristo. O sea, sí, como unas cosas verdaderamente ofensivas hacia las personas que habitan en esa isla. Hay tantas conversaciones además de qué dice eso de tu fe, pero bueno. Totalmente, ¿no? O sea, de hecho el papá del chavo al parecer después, no sé si demandó a la iglesia que lo mandó de misionero, etcétera, por Wow. volverlo así como fanático, ¿no? Religioso. Ajá. Pero el punto es que se dijo mucho que se lo habían comido las personas de esta isla, ¿no? Hasta donde yo sé, no hay ningún tipo de evidencia que soporte esto. Sí lo mataron, eso es real. Sí hubo o hay abierta una investigación por asesinato, porque los pescadores vieron el cuerpo del chavo, pero hasta donde se sabe lo enterraron y ya. O sea, pero obviamente una vez más se utiliza el canibalismo como el marcar el salvajismo de estas personas que no tienen a Dios, ¿no? En su vida. Y claro, o sea, lo usas como una manera de decir, no, pues, o sea, desapareció el cuerpo, pues que lo enterraron, por supuesto que no, se lo comieron, porque no te puedes imaginar que alguien viva un estilo de vida diferente a ti. El tuyo, ¿no? exacto. Y por eso a mí, por ejemplo, me gusta tanto la idea de Hannibal Lecter como un caníbal, porque es totalmente el otro extremo de la moneda. Es el otro extremo. Hannibal Lecter es un hombre blanco que decide cometer canibalismo, pero es un tipo súper docto, súper culto, erudito, ama la música clásica, entonces totalmente nos demuestra que el canibalismo no tiene que ser una cuestión como de retrógrada, ignorante, etcétera, ¿no? Y da más miedo cuando es una persona da más miedo porque además normalmente eso es a partir del privilegio, ¿no? O sea, cuando alguien te da el privilegio, es como este concepto de la gente que caza seres humanos, ¿sabes? Ajá, justo. Ajá, que los quiere cazar como si fueran elefantes, que ya se sienten en un estrato tan superior al resto de los humanos, al otro. que ya puedes deshumanizar a los otros, que sigue siendo como muy parecido. Está muy filosófica esta discusión. Podcast. Sí, pero bueno, y el punto es que, y no sabía si iba a revelar esto hasta el final, pero creo que de una vez, es que la historia de Sonny Bean es una historia tan conocida y tan famosa que ha inspirado varias obras de ficción. Por ejemplo, no el libro de este escritor famosísimo, Gore Jack Ketchum, que se llama Offspring. Ahorita busco cómo se llama en español porque no recuerdo cómo lo... ¿Cuándo pasó lo de Sonny Bean? Sonny Bean pues no tiene una fecha exacta porque es más bien material legendario, no es histórico, pero hay quienes dicen que fue en 1430, más o menos como okay, por esos épocas, ¿no? Te digo, otros dicen que antes. También estaba pensando en uno de los libros que leímos el año pasado para tu club de lectura, El Hambre. Ah, también. Otro incidente de canibalismo. No, si ustedes van a la página de Wikipedia de incidentes, aquí, de hecho aquí lo tengo abierta. En inglés se llama List of Incidents of Cannibalism, o sea, incidentes de canibalismo. Ajá. Hay muchísimos, o sea, viene desde la Edad Media, de los 1500 hasta nuestras épocas. Yo me acuerdo mucho que en nuestra época lo que más se discutía era que eran futbolistas chilenos. Ah, los del avión. Les cayó el avión. Corríjanme si no en redes, si no son futbolistas chilenos. Pero que decían que sabía pollo, ¿no? Y eso era como el mito urbano que salió, que alguno de ellos como que dijo que tenía sabor a pollo. Sí, ya sé cuál dices y creo que ese incidente también viene... Para quien no sepa, estos futbolistas, y perdón por dar tan poco contexto, estos futbolistas se cae su avión, se quedan atorados en una montaña básicamente y pues la gente que se fue muriendo se la tuvieron que ir comiendo. Así. Hay una película, ¿no? Porque creo que eso fue lo que hizo todavía más famoso el incidente. Ajá, sí, hay una película. Porque me acuerdo, creo que mi mamá la vio o algo así y como que me contaba, no. Y, o sea, y sigue pasando, ¿no? O sea, ya no a un nivel a lo mejor así de... o sea, es mucho más poco común encontrar, como decíamos, tribus aisladas o personas que viven aisladas del modo de vida más occidental, como las personas que viven en la isla Centinela del Norte. Pero sí, por ejemplo, es un tema que sigue ocurriendo en
asesinatos, ¿no? O sea, hace poco estábamos platicando de el de Atizapán. Ajá. Que literalmente el feminicida de Atizapán se comía a las mujeres. Yo me acabo de enterar de esta historia y esto es otra de las cosas que Mariana fue como, ¿qué? ¿No sabías? ¿Cómo no vas a saber? ¿Sabes? Es Así que, como... ¿verdad que estaba en todos lados? Por favor, denme la razón cuando escuchen este podcast. Para darle la razón a Mariana, marquen 1 al 666-66-666666. No, o sea, 100% acuérdate, el testimonio es que literalmente el señor que fue a buscar a su esposa a casa de este feminicida, le dicen, ¿dónde está? Y estaba ahí en Milanesas, ¿no? O sea... Ajá, y bueno, además, por como entiendo la historia, o sea, y para quien no sepa, esto es básicamente que había un carnicero muy amable en Atizapán, de Zaragoza. Era como un representante vecinal, o sea, era el onda de que el fue representante priista y no sé cuántas cosas. O sea, como que muy involucrado, una persona muy, muy acá. Y al parecer, cuando era carnicero, regalaba cecina a sus vecinos. Ajá. Y entonces, como oí contada la historia, es que básicamente un día llega un jefe de la policía o algo así a decirle, oye, ¿dónde está mi esposa? Pensando que la esposa se andaba metiendo con este amable señor. Ajá. Y el señor le dijo, pues ahí está en la mesa, ¿quieres? Y pues estaba hecha comida. Literal, milanesa. Tal cual. Entonces, bueno. Parece que estoy siendo despectivo, pero literalmente está hecha milanesa. Es como un tema que sigue pasando. Ya me fijé, y son Off-Season y Offspring. Creo que son los dos libros de Jack Ketchum. No estoy segura si están en español o no. Por favor, ustedes me dicen en los comentarios. En una búsqueda muy rápida y muy por encima de Google, la verdad es que no he encontrado. Pero bueno, Jack Ketchum se inspira en la historia de Sonny Bean para crear esta raza de caníbales incestuosos que se ocultan, ¿no? En las montañas y que están matando a gente y así genera su novela gore, ¿no? Que además creo que es un tema que vamos a ver muy recurrentemente porque la otra persona que se inspira en esta misma historia de Sonny Bean para crear de nuevo una raza de personas que son inbreds, ¿no? O sea, que se casan entre ellos, bueno, que tienen hijos entre ellos y que a su vez, pues ya sabemos que cuando las personas tienen hijos con sus parientes inmediatos, aumenta mucho la probabilidad de que... De enfermedades genéticas, de ¿no? problemas mentales. Es Wes Craven. Y Wes Craven se basa utiliza el caso de Sonny Bean para crear la icónica película The Hills Have Eyes, ¿no? Las colinas tienen ojos, claro. Una historia también de canibalismo. Wes Craven, segunda semana que te mencionamos. Saludos. Exactamente, ¿no? Y de ahí miles de otras películas, ¿no? Existe también Wrong Turn con Elisa Dushku, ¿cómo se llama en español? Ay, no sé. Camino al... Seguro tiene un título así como genérico, ya verán. Pero seguramente la han visto, que es lo mismo, ¿no? También unos chavos que se pierden en el Sendero al Infierno. Sendero al Infierno. Que hubo un como reboot el año pasado, que no logró salir a cines debido a la pandemia, pero que he escuchado cosas buenas, que también tiene que ver con canibalismo. Y es chistoso porque en Estados Unidos... Muchas de estas historias son situadas en los Apalaches, ¿no? En Apalacha, que es esta región que tiene fama como de ser de hillbillies, ¿no? O sea, de gente que toda la vida ha sido hecha menos porque son como estos montañeses que se casan con sus primos y así y todo. Entonces creo que no es gratuito que pongan ahí las historias de canibalismo, ¿no? O sea, para mí sigue como perpetuando un poco como ese estereotipo. Entonces es interesante ver cómo no hemos cambiado demasiado desde los días de Sonny Bean hasta acá, pero sin duda The Hills Have Eyes es una de las grandes películas de Wes Craven que ha hecho historia, ¿no? Y que pues la necesito ver porque yo no la he visto. Al parecer en Latinoamérica se llamó El Despertar del Diablo. Ahí sí nos ganaron. En España le pusieron Las colinas tienen ojos y... no, en la original de 1977 en español de Latinoamérica se llama La colina de los ojos malditos. Y... Spoiler.
Y en España sí lo tradujeron tal cual. Las colinas tienen ojos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Es chistoso ver cómo la historia de Sonny Bean pervive a través de esto. Por ejemplo, la masacre de Texas no es que esté basada en esto, pero siento que también es como parte de esta tradición de una familia de gente súper rara que vive en los backwoods, como en esa parte ahí olvidada del señor. De los hillbillies, y que hace cosas monstruosas y horribles, ¿no? Y así muchas. No, y en cuántos libros y otras cosas encuentras conceptos parecidos a todo eso, ¿no? Que hay como una familia maldita. Es un tema sin duda recurrente, interesante, y a mí se me hace muy padre que una historia, una leyenda de 1400 haya quedado inmortalizada en tantas obras, pero sobre todo, quizá la más famosa, Las colinas tienen ojos, de Wes Craven, ¿no? Claro. Película que voy a poner a Ramón a ver, y nos vamos a echar ahora un maratón de cine caníbal. Vamos a empezar con los caníbales de los backwoods y vamos a acabar con Hannibal para ver cómo es el canibalismo en la esfera alta de la sociedad y el canibalismo en la esfera baja. El canibalismo cuando es sucio y cuando es fifí, básicamente. Exactamente, básicamente. Canibalismo. Choose your fighter. ¿Caníbal chairo o el caníbal fifi? Entonces, bueno, vamos a seguir al siguiente caso, si te parece. Ok, me parece muy bien. A primera vista no va a parecer que tenga mucho que ver con Sonny Bean, pero aguántame. Y tal vez fue un stretch intentar conectarlo. Ok. Este es un caso mucho más reciente, ocurrió en 1990, y si bien Sonny Bean fue una leyenda en la que les digo que no hay evidencia histórica que sustente, aquí sí es muy real lo que pasó. Es horrible y voy a omitir la mayor cantidad de detalles tremendos, pero si ustedes quieren pueden buscar en Google, ya saben. Nuestra historia empieza el 24 de agosto de 1990 en Gainesville, Florida. Un hombre entró a la casa que compartían las estudiantes de primer año de universidad, Sonia Larson y Christina Powell. Ambas fueron abusadas sexualmente y luego asesinadas por apuñalamiento. Sus cuerpos fueron mutilados y después colocados en posiciones sexualmente sugestivas. Ay, qué horror. Un día después, el 25 de agosto de 1990, el mismo hombre entró al departamento de la también estudiante Christina Hoyt, en donde una vez más abusó de la víctima para después asesinarla a puñaladas. Cometido el crimen, se dio a la fuga, pero después el asesino se dio cuenta de que había dejado su billetera en el lugar de los hechos. Así que decidió volver y una vez aquí, decapitó el cuerpo de Christina y colocó su cabeza en un librero para que la cabeza quedara mirando al cuerpo. Ay, no. Al descubrirse estos crímenes, con justa razón, el pánico se apoderó de todos los estudiantes de la Universidad de Florida en el campus de Gainesville y muchos comenzaron a pedir que se les transfiriera de campus o incluso prefirieron cambiar de universidad. 2 días después del asesinato de Christina, el asesino atacaría de nuevo. Tracy Pauls y Manny Taboada estaban dormidos en su departamento cuando el destripador de Gainesville, como ya se le conocía al asesino, entró. Primero apuñaló a Manny, que estaba dormido en un cuarto en la planta baja. Y al escuchar los ruidos, porque sí hubo como un jaleo, digamos, bajó Tracy y el asesino entonces la sometió, abusó de ella y la apuñaló. Una vez más, dejó el cuerpo de Tracy en una posición comprometedora. En esta ocasión, por suerte, no hubieron mutilaciones, porque en los casos anteriores sí habían mutilado los cuerpos de las mujeres. Y al cuerpo de Manny no le hizo nada, ¿no? Entonces, los policías sospechan que algo lo espantó, que a lo mejor escuchó algún ruido, pensó que alguien iba a entrar, y solo por eso no logró como hacer todo el ritual, ¿no? Extraño que hacía. Es chistoso porque yo tampoco quise entrar como en muchos detalles, pero dicen que hasta usaba espejos y todo como para posicionar los cuerpos. Como para hacer ahí sus exposiciones artísticas. Pues. Sí, hacer como un escenario ahí macabro con los cuerpos de sus víctimas. Muy, muy, muy extraño, ¿no?
Una vez cometidos estos asesinatos y dado el hecho de que habían sido tan seguidos los unos de los otros y que todos habían sido estudiantes de la Universidad de Florida, la universidad decide suspender clases por una semana y 700 alumnos prefirieron no volver nunca más y cambiarse de escuela porque estaban aterrorizados. Digo, por 2, ¿no? Sí. Por suerte, para... Sobre todo porque en Estados Unidos los transfers no son tan difíciles de hacer. Sí, totalmente. Por suerte, para septiembre los asesinatos pararon, pero la policía seguía sin tener idea de quién demonios había cometido estos asesinatos y el destripador de Gainesville seguía siendo un misterio, ¿no? Los estudiantes cargaban bates de béisbol con ellos, nadie quería dormir solo, etcétera, etcétera, porque no sabes si el tipo en cualquier momento va a volver a atacar, ¿no? Sin embargo, tiempo después, sabríamos por qué los asesinatos pararon. Y como siempre pasa con este tipo de casos, es porque el asesino ya estaba en custodia de la policía, pero por robo a un supermercado. Porque importa más la propiedad privada que la vida. Eso es lo que siempre le importa a la policía. Resulta ser que este hombre había robado algo y después hubo una persecución así a alta velocidad con la policía y pues bueno, ¿no? Eso fue suficiente para meterlo a la cárcel. Una vez que ya estaba en la cárcel, he encontrado versiones distintas. Parece ser que alguien reportó, ¿no? Que tenía sospechas de que este hombre probablemente estaba... O sea, que investigaran a esta persona, porque alguien que lo conocía estaba un poco preocupado porque había llegado a hacer unos comentarios como de que a él le gustaba apuñalar a chicas y como cosas así feyullas, ¿no? Claro. Entonces, algunos dicen que fue como este tip de una persona y otras personas dicen que simplemente se hizo como un análisis de ADN y que se dieron cuenta de que su ADN estaba en todos lados en la escena del crimen, en las escenas del crimen en Gainesville, ¿no? Entonces se le confronta con la evidencia a este tipo que se llama Danny Rolling y pues soltó la sopa. Confesó y dijo que sí había sido él y no solamente había matado a estas personas, sino que ya había cometido asesinatos antes, ya había matado a una mujer, me parece que el padre de esta mujer y al sobrino de 8 años. Okay. En otro lado, no había sido en Florida, ¿no? Antes de moverse hacia Florida. Obviamente es un individuo que tenía una historia de abuso por parte de su papá toda la vida. De hecho, él le disparó a su papá y lo dejó ciego, pues en un ataque de odio, ¿no? Después de todos los golpes que le había dado su padre, etcétera. Como siempre decimos, esto no justifica que seas un asesino, ¿no? Hay miles de personas que pasan por experiencias traumáticas y no andan por la vida picando gente ni haciendo cosas horribles. Haciendo feminicidios. Sí, Exacto. Pero además un individuo profundamente perturbado, claramente, ¿no? Porque no solamente estaba matando, sino que después hacía unas cosas horribles con los cuerpos. Pero bueno, el Rolling confiesa todo y lo meten a la cárcel y fue condenado a muerte. De hecho, lo ejecutaron no sé si en el 2005 o en el 2006, pero bueno, ya fue. Ahora, ¿por qué te conté toda esta historia que no tiene nada que ver con Sonny Bean? Porque no se comían los cuerpos, no hay ningún elemento de canibalismo. Quiero dejar eso muy claro. Me recordó más, por ejemplo, a Black Dahlia, que ya platicamos de ella. ¿Sí? Me recordó más al asesino de Broadway, que estamos viendo su documental también en Netflix. El que cortaba las cabezas, ¿te acuerdas? Lo acabamos de ver hace nada. No me acuerdo. El que cortaba las cabezas, que resulta que Broadway era como este lugar lleno de prostitución. Y que él se aprovechaba de Times Square. De Times Square, perdón. Sí, no de sí, claro, el asesino de los torsos. Claro. Sí, totalmente hay como un componente, ¿no? Después de hacerle algo al cuerpo después de que ya lo mataste, ¿no? Que para mí siempre es como un agravante. También incluso me recordó un poco al asesino de la gabardina. Sí, por la crueldad y todo. Y por el hecho de que, pues, digo, yo sé que no solo mujeres murieron, pero hay mucho así de, ay, mira cómo puedo deshacerme de mujeres y básicamente responsabilizarlas de que están muertas. Claro. Ajá. Bueno. Vamos a dar un brinco después de 1991, cuando atrapan a este señor Rolling, a 1997. En 1997, un muchachito de nombre Kevin Williamson, que no sé si te diga algo su nombre, está bien si no te preocupes.
estaba cuidando la casa de un amigo que se había ido de vacaciones, entonces la típica, ya sabes, de te pago $20, pero me cuidas a mi perro el fin de semana y te quedas en la casa, ¿no? Que es como muy común allá. A mí a cada rato mis profesores de la maestría, como sabían que no tenía familia, allá era como de, oye, me voy a ir de vacaciones, ¿te quedas a cuidar mi casa? Te quedas a cuidar mi casa. Muy tranquilo, muy ¿no? normal. Muy común. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, él dice que sí y le pone a la tele ya en la noche y resulta ser que en la tele están pasando un especial sobre el destripador de Gainesville, ¿no? Ajá. Y están contando todos estos crímenes que les acabo de narrar yo Ajá. ahorita, ya saben, así de misterio. Bueno, no misterio sin resolver, no, pero así como Investigation Discovery, ¿no? Ajá. Así súper acá. Y pues Kevin solo en esa casa... ya es de noche, se empieza a sugestionar el muchacho, dice, no, sabes que esto ya no me gustó, y entonces decide pues darse una vueltilla por la casa y ve una ventana que él jura que dejó cerrada y estaba abierta. Y dice, no, ya se me metió, ¿no? Ya se me metió aquí el asesino, seguro me anda cazando. Entonces hace lo que todo mundo haría y va a la cocina y agarra un cuchillo. Agarra el cuchillo y al mismo tiempo, bueno, esta era una época en la que no había celulares todavía, o si habían, eran muy poco común, pero sí había teléfonos inalámbricos. Entonces agarra el teléfono y le marca a un compa y le dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No sé si me sugestioné, no sé qué rollo, pero estoy cuidando la casa de este otro amigo y encontré esta ventana abierta y pues no, hombre, el asesino no, imagínate qué tal que hay uno aquí. Y el amigo le dice, ¿cómo crees? Estás loco, ¿no? Pero bueno, vamos, te acompaño en el teléfono mientras Kevin iba cuarto por cuarto así buscando al asesino. Con su cuchillo en mano y el teléfono, ¿no? En la otra. Y mientras tanto el amigo le iba preguntando cosas como de, uy, es Jason, seguro ya lo viste. Ahorita voy a colgar y te va a llamar alguien más y va a ser el Ghostface. El punto de esto es que el amigo, obviamente molestando a Kevin, llega a tal grado a, pues sí, a sugestionarlo, pero también hace que se muera de risa, ¿no? O sea, un poco como que se da cuenta de que es paranoia, claro. Y esto es ridículo. Y diste en el clavo porque esta experiencia hace que Kevin Williamson escriba el guión de Scream. Ah, claro que me debió de haber sonado. Y entonces, años después, Miramax compraría este guión y Wes Craven dirigiría la historia basada en el destripador de Gainesville. Wow. Que, ojo, los asesinatos no están basados en lo que hizo Rowling. No. Es solamente en lo que le provocó la idea de a Kevin Williamson de que la llamada venga de la casa. Ver este reportaje mientras él estaba solo en su casa, ¿no? Entonces, mi hilo conductor de todo este episodio es que ambas historias inspiraron películas de Wes Craven. Sé que era un stretch, pero... No, pero está padre. O sea, seguimos en esta semana de apreciación de Wes Craven. Sí, de acuerdo. Descansa en paz. Descansa en paz. Y totalmente quería hablar de este caso porque creo que no muchas personas saben, ¿no? De dónde está la génesis de Scream. Porque sí es cierto, también después vamos a hablar de los asesinatos que inspiró Scream. Pero... Me encanta saber que esta es la historia detrás de Scream. No sabía vez, y lo amo, lo adoro. De muy vagamente, los asesinatos de Gainesville tuvieron que ver en que hoy en día tengamos a Ghostface, ¿no? Este es el mejor giro. Nunca esperé que fuera por acá. Es un giro muy a la Scream. Me encanta. Si están escuchando con nosotros ahorita, si escucharon todo el podcast, que no sé por qué hay gente que no escucha todo el podcast, por cierto. Si escucharon todo el podcast, échenos un grito. Qué chido que escucharon conmigo este giro en la historia, porque lo amo. Y este también fue un podcast sobre Scream. Sí, estamos como en ese... Ajá. Como que seguimos con esa hambre, entonces decidí... Me encanta. Decidí tomar este caso, porque originalmente iba a hablar de los asesinatos que vinieron después. Pero me pareció más interesante como... No, está súper padre. Este efecto dominó, ¿no? Sí, de que una cosa horrible de algún modo llega como un caníbal en 1500 tuvo algo que ver... Con Wes Craven. Con que se hiciera la película de Scream. Y después, bueno, a lo mejor Sony vino... Lo único que hizo fue Nick Campbell tiene empleo. No, después, ya sabes, como que empiezo yo así en teoría de la conspiración, porque todas las víctimas de Rowling
fueron Castañas de ojos cafés. Mm. Y yo, Sidney Prescott. Pero no, hasta donde yo sé no está confirmado que tenga algo que ver. Como les digo, no fue tanto que en Scream quisieran recrear los asesinatos de Rowling, a pesar de que sí pasa esto, ¿no? De que la prepa suspende clases durante una semana porque están matando a sus estudiantes, lo mismo que pasó en la Universidad de Florida. Pero más allá de eso, es como ese sentimiento de miedo que sintió Kevin Williamson cuando estaba... Sí, Kevin Williams es el de las playeras de hockey y así, ¿no? Ah, sí. No, Kevin Williamson. Que según yo, Kevin Williamson también es como que el guionista de Dawson's Creek y así. Ajá, sí, habíamos visto. Entonces, bueno, ¿no? Y de eso es lo que hicieron el verano pasado. Entonces, después de haber tenido esa experiencia spooky en su vida, Kevin Williamson lo convirtió en algo que marcaría época y de lo cual seguimos hablando hasta hoy en día. Y ya. Ese es... Kevin Williams no se llama así. Pero sí, Kevin Williamson. Sí. Uh-huh. Wow. Kevin Smith es el que Kevin Smith estaba pensando, claro. Ajá. Sí. ¡Tadán! Ay, no, pues me encantó. Excelente caso. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Me encanta, de verdad amo y adoro este último giro en la historia porque me llevaste como buena película de Scream. Yo estaba esperando el incidente de canibalismo. Y me llevaste esto tiene que ver con otra cosa. Así es. Y lo adoré. Muchas gracias. Excelente episodio. No. Cuando quieras. Ven por más. Llámenle al panadero fantasma, que ya tengo hambre. Llámenle al panadero. De hecho, vamos por el panadero fantasma porque efectivamente yo también tengo hambre. Y esto concluye el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por estar escuchando. Vamos a regresar muy pronto con más episodios para ustedes, más casitos. Vamos a ver más películas. Échenos un tweet de qué películas quisieran que viéramos juntos. Y pues nada, los queremos mucho. Bye. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con /s y a mí como @ram_fa. Nuestro logo está hecho por Alejandra Gámez, también conocida como The Mountain with Teeth. No dudes en buscar su trabajo en redes, amamos sus ilustraciones y cómics. La cumbia de los Mexfiles fue creada por Alan Mendoza DJ. Busca el resto de su genial trabajo en YouTube, Spotify y más. Puedes encontrar los créditos y enlaces a toda la música e información adicional en la descripción de este podcast. Muchas gracias por asustarte con nosotros.